En este sábado de la 32ª semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Lucas 18, 1 al 8. Les leo el texto. En aquel tiempo Jesús, para explicar a los discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se negó, pero después se dijo: «Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esa viuda me está fastidiando, le haré justicia. No vaya a acabar pegándome en la cara». El Señor añadió: «Fíjense en lo que dice el juez injusto. Pues Dios, ¿acaso no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche? ¿O les dará largas? Se los digo, que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?». El tema de la enseñanza de hoy queda muy claro desde el inicio del relato, y es acerca de la perseverancia en la oración. Ya antes, en el capítulo 11 de Lucas, Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Ellos se lo pidieron diciéndole: «Enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos». Y Jesús, en esa ocasión, les enseñó diciendo: «Cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino». Y les enseñó el Padre Nuestro. En ese momento Jesús nos enseñó a pedirle al Padre que reine en medio nuestro, que venga su reino, que reine para que el mundo se transforme para bien. Después de esa ocasión, en todos los capítulos siguientes, Jesús ha venido enseñando a los suyos cómo debe vivir para que Dios pueda reinar. Pues el Padre transformará el mundo con nuestra ayuda, por medio nuestro, y nosotros debemos colaborar con Él, eligiendo siempre lo que Él quiere, poniéndonos siempre del lado de la verdad, de la justicia y de la vida, y así Él podrá reinar. En los últimos días, Jesús nos ha enseñado que el reinado de Dios ya está en medio de nosotros, y que nuestra tarea es hacerlo crecer y dar fruto. Pero el Señor se irá, y su iglesia se quedará sola. Sin embargo, deberá seguir trabajando para expandir su reinado. Pero también Jesús anuncia a los suyos que volverá por segunda vez para sellar la historia y establecer el reinado definitivo del Padre para siempre. El problema es que no se sabe cuándo volverá, aunque sí nos dice que su llegada será inesperada, como un relámpago en la noche. Y cuando vuelva, deberá encontrar a sus discípulos trabajando en favor de su reinado, a diferencia de lo que hacía la humanidad en tiempos de Noé, o lo que hacían los habitantes de Sodoma y Gomorra en tiempos de Lot. Bueno, pues hoy su enseñanza acerca de la oración ya no será para que venga su reino, sino para aprender a perseverar en la oración en espera de que vuelva pronto, como lo ha prometido. Y mientras esperamos su llegada, debemos pedirle que nos ayude a luchar contra el mal en el mundo, pues quienes se rigen por los valores del mundo se van a oponer a que Dios reine y nos harán la vida imposible. Necesitamos entonces su ayuda para seguir trabajando para que reine. Necesitamos que nos atienda y satisfaga nuestro deseo de justicia para todos. El problema es que parece no escuchar. Le pedimos, pero no parece haber respuesta. Y los del mundo siguen haciéndonos la vida difícil, y da la impresión de que la justicia y la corrupción van ganando terreno. Pues a la luz de este panorama, Jesús nos va a enseñar, como dice el texto, que tienen que orar siempre sin desanimarse. No debemos desmayar en la oración. Debemos insistir en pedir al Padre que nos ayude y que nos libre de las trampas que nos ponen los enemigos del reino. Debemos perseverar pidiéndoselo, aunque parezca que no nos escucha. Para enseñarnos lo que es posible lograr cuando oramos con tenacidad, Jesús nos propone una parábola, una historia tomada de la vida diaria que sus discípulos fácilmente reconocen y que se pueden identificar con ella porque así sucedía. Esta parábola solo se encuentra en Lucas y trata de dos personajes, un juez y una viuda.
En el Antiguo Testamento, los jueces han sido objeto de constante referencia, porque no solían hacer justicia, sino más bien buscar satisfacer sus propios intereses. Hay varios pasajes en el Antiguo Testamento que animan a que los jueces sean árbitros imparciales y prontos a defender la justicia de los pobres, las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Por ejemplo, Deuteronomio 16, 18 al 20 dice: «Juzgarás al pueblo con juicios justos, no torcerás el derecho, no harás acepción de personas, no aceptarás soborno, porque el soborno cierra los ojos de los sabios y corrompe las palabras de los justos. Justicia, solo justicia has de buscar, para que vivas y poseas la tierra que Yahvé tu Dios te dará». Bueno, pues la justicia no debe ser en favor de quien paga más, sino en favor de quien tiene la razón. Sucede entonces que el juez de la parábola de Jesús no vive según lo que pide la ley de Israel, pues nos dice que había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. El interés de este juez no era la justicia, sino sus propios intereses. Iba a lo suyo y no temía a Dios ni le importaban los hombres. El otro personaje es la viuda, y la viuda representa aquí a todos los indefensos, a todos los que sufren injusticias de manos de quienes tienen más poder, más influencia y más riquezas, y buscan abusar y apropiarse de lo poco que tiene la viuda. Las viudas no tenían poder ni medios para alcanzar justicia, y al no tener a un hombre que saque la cara por ellas, usualmente eran víctimas de abusos y prepotencias. Se trata pues de dos personajes opuestos, los que pueden y que hacen justicia como quieren, y los que no pueden y que son incapaces de recibir verdadera justicia. La puesta en escena de estos personajes opuestos le va a permitir a Jesús enseñarnos a ser perseverantes en la oración. En su parábola, Jesús nos dice que la viuda solía ir al juez a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario». Pero al juez no le importaba hacer justicia, y la parábola nos dice que por algún tiempo se negó, es decir, no quiso proceder como pide la ley. El juez aparece aquí en marcado contraste con Dios, pues mientras que aquel se niega a hacer justicia, Dios en cambio, en la Escritura, insiste en que se haga justicia al pobre, al desvalido, al que no puede pagar, pues Él es el perfectamente justo. Como lo dice el Salmo 135:14, Él hace justicia a su pueblo y se compadece de sus siervos. Bueno, pues, ¿cómo habrá insistido la mujer de la parábola en pedir que se haga justicia? Que el juez, harto de su insistencia, se dijo: «Aunque ni temo a Dios, ni me importan los hombres, como esa viuda me está fastidiando, le haré justicia, no vaya a acabar pegándome en la cara». Finalmente, en la parábola, el juez injusto terminará haciendo justicia a la viuda, pero no por la justicia misma, sino para que lo deje tranquilo. Y entonces, a propósito de esta parábola, Jesús nos va a enseñar que si un juez injusto finalmente hace caso a las súplicas de la viuda, con cuánta más razón el juez eterno, el que es perfectamente justo, atenderá las súplicas de quienes se lo pidan. Y a este propósito dice el texto que el Señor añadió: «Fíjense en lo que dice el juez injusto. Pues si esto dice el juez injusto, ¿acaso Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche? ¿O les dará largas? ¿Cómo pueden pensar, les dice a los suyos, que Dios no los escucha? Les digo, dice Jesús, que les hará justicia sin tardar». Lo que sucede es que Dios atenderá nuestras oraciones cuando más nos sean de ayuda, y no necesariamente cuando nosotros lo queremos. Lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios con perseverancia lo que necesitamos, y no dejar de pedírselo, y confiar en Él, confiar en el modo y momento en que nos ayudará, sabiendo que nos quiere y que solo desea nuestra felicidad. Pues como dice Jesús en Mateo, ya sabe su Padre Celestial que tienen necesidad de todo eso. Busquen primero su reino y su justicia, y todas esas cosas se les darán
por añadidura. Dios pues atenderá a nuestras oraciones en la medida en que seamos hijos de la luz. Si estamos con Él, Él nos ayudará. Pero si estamos contra Él y viviendo en el pecado, no nos podrá ayudar como quisiésemos. La enseñanza de hoy termina con una pregunta de Jesús. Y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? ¿Seremos capaces de perseverar en la oración a pesar de que no parece haber respuesta de parte de Dios? ¿Seremos capaces de insistir pidiéndole lo que necesitamos, no obstante el mal sigue acechándonos y complicándonos la vida? ¿Seremos capaces de confiar en Él a pesar de que las cosas, en vez de mejorar, parecen empeorar? Ojalá encuentre esta fe en la tierra. Ojalá nuestra fe sea sólida y continuemos ayudándolo a reinar, a pesar de no ver la luz al final del camino. Pidámosle al Señor por todas las personas que están sufriendo y que son víctimas de injusticia y abusos. E insistamos en pedírselo sabiendo que Él hará lo que sea mejor para todos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.